El sonido de los vidrios rompiéndose contra el suelo de la cocina fue tan estruendoso que pareció detener el tiempo dentro de la casa de los famosos. No fue un accidente, no fue un tropiezo ni un descuido momentáneo, fue un acto deliberado, frío y calculado. El divo, con una mirada que mezclaba furia contenida y una satisfacción perturbadora, abrió la puerta del refrigerador de par en par y comenzó a sacar todo lo que había dentro. Botellas de jugo, envases de yogur, frutas frescas, sobras de la cena anterior y condimentos costosos volaron por los aires, estrellándose contra las baldosas blancas con una violencia que hizo que varios participantes se taparan la boca del horror. Pero lo peor no fue ver la comida desperdiciada. Lo peor llegó segundos después, cuando el divo, sin decir una sola palabra, levantó sus pies descalzos y comenzó a pisar fuerte sobre el desastre que él mismo había creado. Aplastó tomates hasta convertirlos en pulpa roja, quebró huevos bajo sus talones y mezcló líquidos dulces con ácidos en un charco repugnante que se extendía por toda la zona central de la cocina. Luego, limpió sus pies en una toalla limpia que colgaba Nirva, miró a cámara con una sonrisa desafiante y se alejó caminando hacia su habitación, dejando atrás un escenario de caos absoluto y silencio sepulcral. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, si es que quedaba alguno limpio en ese momento. Para entender cómo llegamos a este punto de quiebre total, donde la convivencia se rompe de manera irreversible, tenemos que retroceder unas horas atrás y analizar la cadena de eventos que llevaron a El Divo a perder completamente los estribos. Todo comenzó temprano en la mañana, cuando la dinámica de la casa parecía seguir su curso normal, aunque todos sabían que la calma era solo aparente. La competencia por el liderazgo y la visibilidad en la casa de los famosos 6 estaba más reñida que nunca. Kenny Rodríguez y Josh Martínez habían pasado la noche anterior hablando en voz baja en la terraza, planeando estrategias para la siguiente nominación. Mientras tanto, Fabio Agostini intentaba mantener la paz entre los grupos rivales, actuando como el mediador habitual que todos respetan, pero pocos escuchan realmente. Stefano Piccioni, por su parte, estaba enfocado en sus alianzas personales, buscando consolidar su posición junto a Kirby Selma, quien últimamente había mostrado una faceta más estratégica y menos emocional. Sin embargo, el conflicto latente siempre giraba en torno a los recursos y el trato personal. En esta ocasión, la chispa inicial no fue una discusión sobre votos o estrategias, sino algo mucho más básico y primal: la comida y el respeto por las pertenencias ajenas. Horas antes del incidente, Celine Santos había preparado una cena especial utilizando ingredientes que ella misma había comprado con su presupuesto personal, algo permitido en ciertas dinámicas del reality. Ella había dejado claro, con amabilidad pero firmeza, que esa comida era para compartir con un grupo específico de amigos cercanos, incluyendo a Horacio Pancheri y Luis Coronel, quienes habían tenido un día particularmente duro en las pruebas físicas. El problema surgió cuando el divo, sintiéndose excluido de ese círculo íntimo y quizás molesto por la falta de atención que sentía que recibía de algunos de sus compañeros, decidió tomar parte de esa preparación sin permiso. No tomó solo un poco, sino que sirvió una porción generosa para sí mismo, ignorando completamente las advertencias previas de Celine. Cuando Celine entró a la cocina y vio su plato vacío o reducido, su reacción fue inmediata. No gritó, pero su tono de voz fue gélido al cuestionar al divo sobre qué había pasado con su cena. El divo, lejos de disculparse o explicar su acción, respondió con arrogancia, diciendo que en una casa compartida, la comida es de todos y que nadie debería ser tan egoísta como para etiquetar los alimentos. Esta respuesta encendió la mecha. Celine, conocida por su carácter fuerte y su defensa férrea de lo que considera justo, retrucó inmediatamente, señalando que había una diferencia entre compartir y robar, especialmente cuando se había pedido respeto de antemano. La discusión escaló rápidamente, atrayendo la atención de otros habitantes de la casa. Jordan Martínez y Ken Sonudo llegaron a la escena, tratando de calmar los ánimos, pero la situación ya estaba fuera de control. El divo se sentía acorralado, juzgado por un grupo que, en su percepción, lo excluía sistemáticamente de las decisiones sociales y ahora también de los recursos básicos. La tensión no bajó durante el resto de la tarde. Por el contrario, creció como una bola de nieve. El divo comenzó a actuar de manera errática, haciendo comentarios pasivo-agresivos cada vez que alguien mencionaba la comida o la cooperación. Stefano Piccioni intentó hablar con él en privado, aconsejándole que pidiera disculpas para evitar mayores problemas, pero el divo rechazó el consejo, argumentando que él no tenía nada de qué disculparse y que eran los demás los que estaban creando un ambiente tóxico en su contra. Esta sensación de persecución, real o imaginaria, fue alimentando su resentimiento hora tras hora. Mientras la noche caía sobre la mansión, la atmósfera se volvía cada vez más pesada.
Los participantes intentaban ignorar la nube negra que parecía seguir a El Divo, pero era imposible. Cada mirada, cada susurro, cada risa contenida era interpretada por él como una ofensa personal. La gota que derramó el vaso ocurrió justo antes de entrar a la cocina para el incidente final. Kirby, Selma y Kaeli estaban conversando en la sala, riéndose de una anécdota interna. El Divo pasó frente a ellas y juró haber escuchado su nombre mencionado en tono de burla. Aunque probablemente fue una proyección de su propia inseguridad, en ese momento su mente racional se desconectó. Sintió que todo el mundo estaba en su contra, que no tenía aliados, que no tenía respeto y que ni siquiera tenía derecho a una comida sin ser juzgado. Fue entonces cuando se dirigió a la cocina. No fue un arrebato repentino de ira ciega, sino una decisión fría. Abrió el refrigerador y vio allí el símbolo de todo lo que le negaban: la abundancia, la comunidad, la exclusión. Al ver los productos que otros habían cuidado y compartido entre ellos, algo se quebró dentro de él. No quería comer, quería destruir. Quería que nadie pudiera disfrutar de lo que él sentía que le habían negado. Quería hacer visible su dolor a través del caos. Así comenzó el vertido. Primero fueron las botellas, luego los envases. El ruido atraía a los demás, pero nadie se atrevía a intervenir inicialmente, choqueados por la magnitud del acto. Cuando el Divo comenzó a pisar la comida, el mensaje fue claro: estoy destruyendo lo que ustedes valoran, porque ustedes me han destruido a mí socialmente. Era un grito de ayuda disfrazado de vandalismo, una demostración de poder en un momento de máxima impotencia percibida. Al terminar, su salida tranquila fue aún más aterradora que el acto mismo, porque demostraba que no había remordimiento, solo una validación retorcida de sus propios sentimientos. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para la convivencia. Celini Santos lloraba de la frustración y la rabia, no solo por la pérdida de la comida, sino por la violación flagrante de su espacio y esfuerzo. Horacio Pancheri, usualmente calmado, confrontó a El Divo en el pasillo, exigiendo una explicación que nunca llegó. Luis Coronel expresaba su decepción públicamente, señalando que ese comportamiento no tenía lugar en una casa donde se suponía que debían formar una familia temporal. Kenny Rodríguez y Josh Martínez veían en esto una oportunidad política, aunque también mostraban genuina preocupación por la estabilidad mental de su compañero. Fabio Agostini intentaba limpiar el desastre, una metáfora visual poderosa de su rol constante en la casa: recoger los pedazos rotos que otros dejan atrás. Stefano Piccioni y Kirby Selma analizaban fríamente cómo este evento afectaría las votaciones, sabiendo que el Divo ahora era el villano indiscutible, pero también temiendo que su imprevisibilidad lo hiciera peligroso. Jordan Martínez y Kenzo Nudo permanecían en shock, preguntándose si la seguridad debía intervenir o si esto era parte del juego psicológico del reality. Lo que hace este incidente tan grave no es solo el desperdicio material, que es considerable, sino la ruptura del contrato social básico de la convivencia. En un entorno cerrado, donde no puedes escapar de las personas con las que vives, el respeto por los bienes comunes y ajenos es el pilar fundamental. Al violar este principio de manera tan violenta y teatral, el Divo no solo está atacando a Celine o a los daños de la comida, está atacando la sensación de seguridad de todos los habitantes. Ahora, cada uno se pregunta: ¿qué hará después? ¿Quién será el próximo objetivo? La confianza, una vez rota de esta manera, es casi imposible de reparar. La casa se divide inevitablemente en dos bandos: aquellos que condenan el acto y exigen consecuencias severas, posiblemente la expulsión inmediata, y aquellos que, por miedo o estrategia, prefieren mantener la calma y esperar a ver cómo evoluciona la situación. Pero incluso estos últimos saben que la línea ha sido cruzada. Desde mi perspectiva personal, este episodio marca un punto de no retorno para el Divo dentro de la casa de los famosos 6. Entiendo que la presión del encierro, la falta de privacidad y la manipulación editorial pueden llevar a las personas a límites extremos. Todos hemos visto momentos de debilidad, lágrimas y gritos en ediciones anteriores. Pero hay una diferencia crucial entre perder los papeles en una discusión acalorada y ejecutar un acto de destrucción premeditada y simbólica como este. Guisar la comida no es un error, es un mensaje. Es un mensaje de desprecio hacia los demás y hacia las normas básicas de civilidad. Me parece lamentable que haya elegido este camino, especialmente considerando que tenía otras opciones. Podía haber hablado, podía haber buscado mediación, podía haber aceptado su exclusión temporal y trabajado para reintegrarse. En cambio, eligió el camino de la victimización agresiva, creyendo que al causar caos obtendría atención o poder. Lo que obtuvo fue aislamiento y rechazo. Además, creo que este incidente revela una falla en la dinámica de grupo que se venía gestando desde semanas atrás. La exclusión social es una forma de violencia silenciosa que puede ser tan dañina como los gritos.
Si el divo se sentía realmente marginado, como él afirma, entonces el grupo también tiene responsabilidad en no haber integrado sus necesidades emocionales o haber manejado los conflictos de manera más inclusiva. Sin embargo, eso no justifica bajo ninguna circunstancia la destrucción de propiedad ajena. La venganza no es una herramienta válida en la convivencia, y menos cuando afecta a personas que no tenían nada que ver con el conflicto original, como los que simplemente querían disfrutar de una cena tranquila. Espero que la producción tome cartas en el asunto y que haya una sanción clara, porque permitir que este comportamiento quede impune enviaría el mensaje equivocado a la audiencia y a los participantes. La Casa de los Famosos debe ser un lugar de entretenimiento, sí, pero también de respeto humano básico. Ver a alguien pisar la comida de otros no es entretenido, es angustiante y triste. Ojalá este sea el catalizador para que todos reflexionen sobre cómo se tratan entre sí, porque si continúan por este camino, la casa no sobrevivirá hasta la final. La tensión es insoportable y el próximo explosivo podría ser aún peor. Sigue la página y comenta parte 2.